se sienten hoy? Bendecidos, prosperados, en victoria. Muy bien, sí, así debe ser, amén. Así debemos de sentirnos día por día, sin importar la circunstancia, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en el libro de Hebreos. Empecemos con el capítulo 10, aunque lo vamos a leer casi todo el libro. Amén. Que si no leemos en la casa, leemos en el templo, pero leemos. Capítulo 10, amén. Veo hojitas pasando todavía. ¿Saben por qué duramos tanto para llegar a un libro? Diez 26. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un título, la Biblia mía, creo que casi todas, ya que usamos Reina Valera todos, la mayoría, 1960. Dice: advertencia al que peca deliberadamente. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Eso es lo que dice adversarios de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. Esa ley se cumplía en el antiguo pacto. Verso 29, con signo de pregunta. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá, tiempo futuro, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Espíritu Santo, gracias, porque tu misericordia me ha alcanzado esta mañana y estoy aquí en este lugar privilegiado, el lugar santísimo. Tu palabra me ha conmovido, tu palabra me tiene pensando, tu palabra me tiene meditando. Ayúdame a poder transmitir este mensaje a tu pueblo. No permitas que hable yo por cuenta mía, sino que seas tú, a través de este vaso, a través de este instrumento, quien nos enseñe. Lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Voy a tomar asiento. Ya prediqué. ¿Sí? Vamos a estar orando por Andrea, que se sintió mal, con mareos y dolor de cabeza. Vamos a estar orando por don Robert y doña Vicky, su esposa, que anda en unas diligencias. Vamos a estar orando
por el hermano Miguel, que le tocó trabajar. ¿Ven? Anuncio a los que se reportan. Los que no se reportan, el por qué no vienen, no puedo anunciar. Ellos se reportaron conmigo y en sus respectivos grupos. Entonces, oramos por ellos, ¿verdad? Para que estén fortalecidos donde están ahora. ¿Ven? ¿Cuántos hemos leído esta palabra de Hebreos 10? Y hemos puesto el cuidado necesario. Vieras que yo la leo muy frecuentemente y a veces pienso, ¿será que yo me voy a salvar? No es que entra duda en mi vida, no, sino que pienso, ¿será que me voy a salvar? ¿Será que va a haber salvación para esta alma? ¿O será que Dios me usa para predicar la verdad y la verdad? Y a lo último se salvan aquellos que practican lo que escucharon y no se salvan que habló. Lo que suele suceder. Por ahí dice, no sé si es bíblico o no, nunca lo he leído, pero dice, predicador, predícate a ti mismo. ¿Es bíblico? Sí, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Salomón. Romanos también. ¿Ok? Entonces, cuando leemos esta palabra, y leí que vamos a estar en el libro de Hebreos, vamos a estar leyendo varios pasajes de Hebreos. Porque este pasaje, especialmente el pasaje, si no me equivoco, es el 26. Todos los demás también, pero especialmente este dice, porque si pecaremos, ¿cómo dice? Voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces es donde entra mi angustia al escuchar varias, no sé si decirle interpretaciones, porque hay varias interpretaciones sobre este pasaje. Hay gente que lo interpreta que dice que ya los que conocemos a Cristo no debemos de pecar, punto. Entonces yo digo, pero es que todos pecamos, ¿sí o no? ¿O habrá alguno aquí que no peca? Gloria, ¿cómo está? ¿Habrá alguien aquí, en este salón, que no comete pecado? Usted puede estar orgulloso porque usted no es adúltero. Puede estar orgulloso porque no es fornicario. O puede estar avergonzado porque es adúltero y es fornicario. Puede estar orgulloso porque no miente. O puede estar preocupado porque es un mentiroso. La misma Biblia dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Y ahorita lo vamos a ver por ahí. Entonces cuando leo Hebreos, que es un libro que no tiene autor, que sería querido dar a Pablo, pero no hay congruencia total, entonces Hebreos no tiene autor. Alguien dice que es el Espíritu Santo, pero es que todos los 66 libros son del Espíritu Santo. ¿Ven? Todos son inspirados. Entonces cuando yo leo esta parte de Hebreos, entra en mí esa angustia, ese delirio, ese pensar, y me hago una pregunta: ¿quién se salvará? Si todos pecamos. Si yo creo que en este salón todos conocemos la verdad, ¿amén? ¿O hay alguno que no conozca la verdad? Creo que aquí todos sabemos
que Jesucristo es el Señor. Todos tenemos la convicción que Jesucristo lo mataron, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra. Amén. Todos tenemos el convencimiento de que el otro Consolador está con nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces quiere decir que acá todos conocemos. O sea que no hay uno que se salve de lo que aquí dice. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces yo me pongo a meditar en la palabra, ahí me pongo a escribir, a oír el carro, escribo, lo mando a imprimir aquí a Saavedra, después lo recojo y sigo escribiendo ya con mis garabatos. Todo lo que el Espíritu Santo comienza a decirme, y sigo más preocupado todavía. Ahora entro, la madrugada vine solo, como siempre, hago así, énfasis en eso. Ahora el cristiano de moda no le gusta orar de madrugada en el templo. Ya eso se quedó por los cristianos de antes. Nosotros, los viejitos. La moda del cristianismo de ahora es light. Pero hoy vine a las 4 de la madrugada. Abrí el templo y yo dije, gloria a Dios, gracias Señor. Vine y me postré a orar, y oraba y clamaba, y Dios me movía esta palabra en el corazón. Y como a las 5:30 pasó algo raro, algo extraño, porque algo me bufió en la nuca. Algo llegó y me dijo, Yo dije, María Santísima. Yo estaba totalmente, entonces me indiqué y empecé a clamar, Señor, líbrame, porque Satanás no me puede tocar. Lo que quiere es asustarme, tal vez para que no venga, pero no lo va. Entre más me asuste, más vengo. Y entonces esa media hora, de 5:30 a 6, clamaba y clamaba por cada uno de ustedes en sus hogares. Que los que cada uno estuviera orando, que los protegiera de ese ataque espiritual. Y de las 6 a las 7, porque me dio hasta las 7 horas, me empecé a repasar la palabra. Y ahora cuando entré y sentí el ambiente y sentí la presencia del Espíritu Santo, inmediatamente me postré a clamar y decirle, gracias Señor, yo quiero ser salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. Entonces tenemos que dejarlo. Si usted quiere ser salvo, debemos de dejarlo. Y no piense que pecado es solamente pornografía, ni pecado es solamente adulterio. Ahorita vamos a hablar de sus pecados, y la fornicación. La pereza es un pecado. Falta de compromiso es un pecado. Dejar lo que Dios nos da en las manos botado es un pecado. Pelear o reñir con los hermanos es pecado. Tener malos pensamientos es pecado. Desear el mal a otra persona es pecado.
Amén. Yo no quiero que como iglesia miremos que el pecado es solamente a aquel que cometió adulterio. Dejar de hacer lo bueno es pecado. Y somos especialistas en dejar de hacer lo bueno. Somos especialistas en dejar de hacer lo bueno. Y eso está escrito en Santiago, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ya casi, Rondita, casi. Luciana ya casi viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra en Santiago 4:7 que hemos venido leyendo dice, someteos pues ¿a quién? ¿Y qué hay que hacer? Resistir al diablo y ¿qué? Y huirá. Pero debemos de someternos a Dios. Y ahora la hermana Maggie le decía, culto de 4. Algunos podemos venir y no queremos. A otros se les sale de la mano venir, no sé. Pero no comprendo al que puede venir y no viene. No comprendo cómo alguien que pueda venir a orar y no viene a orar, se presenta delante de Dios a pedirle. Simplemente no. A veces decimos, estoy cansado, estoy agotado. Pero oiga lo que me decía, y se lo digo delante del Espíritu Santo. Oiga el Espíritu Santo. Si su jefe le dice, trabaja hasta las 10 hoy, ¿qué le dice? Estoy cansado, no puedo. Trabaja y punto. Yo le digo porque yo tengo jefe. Y a mí me han dicho, Edgar, te vas hoy para Liberia, trabajas y te devuelves y en la noche tienes que estar en Pérez Celedón. No, jefe, estoy cansado, no puedo. Le digo, debo de hacerlo porque es natural. Pero qué fácil es decirle a Dios, no puedo, estoy cansado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está como pecado. Para mí, decirle a Dios estoy cansado no es excusa. Y lo he dicho. Y siempre me pongo yo al frente para que ustedes no hayan pensado otra cosa. A mí un dolor de cabeza no me detiene para ver el fruto. Mucho menos una calentura de 40 grados. Menos. El día de ayuno así prediqué aquí con 40 grados de temperatura. Casi no me salía la voz. Desprecié las tortas de carne porque no podía comer. No pude desayunar aquí. Domingo vine al culto igual. Lunes amanecí igual y tenía que irme a trabajar a Liberia. Yo dije, el sol me saca del libre. El sol de justicia que es del Señor. Él me saca del libre. Pero si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. Y el diablo trae cansancio. El diablo trae pereza. El diablo trae duda. El diablo trae desánimo. El diablo trae mentira. Y es donde comienzo a poco a abandonar las cosas del Señor. En lugar de someterme a Dios, me estoy desometeriendo. Me estoy saliendo de las cosas del Señor. Yo les he dado por testimonio cuando yo tenía más luchas de las que tengo ahora, pero por la parte carnal, ahora tengo luchas espirituales. Por lo carnal a mí me ganaba siempre. Y yo clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que dormir más
¿Por qué? ¿Por qué el vicio? ¿Por qué el odio? El Señor me decía, sométase a mí, involúcrese, me decía el Pilarito, involúcrese. Y le dije a mi pastor, Dios me dijo que me tenía que involucrar. ¿Qué significa eso? Me dice que agarre una escoba y vaya a limpiar los baños. Amén, pastor. ¿Qué más, pastor? Les grita que venga a chapear allá atrás. Amén, pastor. ¿Qué más, pastor? Les grita que hay que pintar. Amén, pastor. Involúcrese. No es solo venir a predicar aquí al altar, es someterme a Dios en todo lo que Dios pide. Amén. Entonces, sometido al Señor, puedo resistir. Y cuando tengo la mente ocupada, no tengo tiempo para pensamientos de otra cosa. Porque una mente desocupada es una sucursal del infierno. Una mente desocupada, si usted está en un ministerio y usted está ocupado en ese ministerio, que debe enviar mensajes, que el líder le pidió una prédica, que el líder le pidió un mensajito para tal lado, que usted está en un ministerio y tiene la mente ocupada, leyendo la palabra, estudiando, buscando en Google, aunque sea qué significa tal cosa. Pero si no, empieza a pensar en los huevos de... Y cuando se dio cuenta, está en otro. Yo agradezco a mi Dios. Primero agradezco o doy gracias a quien le quita, al que me fortalece, al que me tuvo por fiel para ponerme ¿a dónde? En el ministerio. Yo le agradezco porque esto me ha dado mi gran trabajo para buscar, escudriñar, para predicar, porque yo necesito estar preparado. Amén. Sin embargo, hay muchos, no en esta iglesia, allá en la de Upala. Amén, no hay allá. Porque allá en la de Upala, allá todo el mundo deja un ministerio votado. No vaya a predicar allá. Muy bonito mensaje el jueves. Predicó muy bien. Pero la honra es para Cristo. Usted no observe. Pero muy bonito. O sea, aparte, no bonito, sino bien explicado, eso es lo bonito. Pero me llegó. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y irá de vosotros. Santiago 4:7. Pero también en 1 Corintios 10:13 dice que Dios nos ayuda a vencer la tentación. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar Dios a vencer la tentación? Si estamos sometidos a Él, si estamos involucrados con las cosas de Él. Pero si estamos apartados de las bendiciones de Dios, difícilmente nos va a ayudar. Pero Dios nos ayuda a resistir la tentación. Usted lo puede leer ahí cuando tenga tiempo en 1 Corintios 10:13. Como personas que estamos luchando a diario con nuestra carnalidad, ¿cuánto lo creen? Que lucha no con el carácter, ¿cómo se dice? ¿Con qué? Con el temperamento. ¿Cuánto lucha con el temperamento? ¿Cuántos hombres son machistas aquí? ¡Qué barbaridad! No puede ser que en el año 2023 haya machismo todavía. Yo no. Yo creo que la doña me manda. Está bonito. Más tranquilo, menos problemas. Hay que tener autoridad del lugar, pero no machismo. La sujeción a nuestra esposa la ganamos con amor, no con órdenes. Amén. 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 Entonces es una lucha carnal día con día. Hay una lucha de poderes. La mujer quiere mandar en el hogar y el hombre, según él, por naturaleza también. Pero el Señor nos ha enseñado montones de veces y nos enseña en la palabra que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo como al Señor. Amén. Y el hombre debe estar
sujeto a Dios. Cuando una mujer se sujeta al marido es porque el marido está sujeto a Dios. Pero no que el marido le da una orden. Usted aquí no se mueve. Se sienta ahí hasta que yo venga. Amén. No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Esa es la lucha constante con la carnalidad. Y algunas veces pecamos contra Dios por eso. Eso no va con el Señor. Con el Señor va la armonía. Con el Señor va la comunicación. En un matrimonio, los dos tienen la razón, piensan diferente, pero los dos tienen derecho a dar opinión, no solo uno. El que tal cosa hace está equivocado. Es como una yunta, caminan juntos para todo. Pero estas son luchas carnales, aquí lo apunté, son carnalidades. Le fallamos a Dios. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. ¿Cuántos nos arrepentimos de ser machistas? De haber maltratado a la mujer. Y si no lo ha hecho, arrepiéntase y pida perdón. Dígale a él, oído, perdóname. Gloria a Dios. Porque equivocamos el camino. Por eso yo digo, me salvaré. Porque si soy así, peco cada rato. Si soy autoritario en mi hogar con mis hijos, peco cada rato. La Biblia dice que yo no puedo ser áspero con mis hijos. Ni provocarlos a ira. Entonces, si yo, estoy pecando. Cristo el que es con amor. No puedo estar con estas carnalidades. Ya soy hijo de Dios, ya tengo el conocimiento de la verdad. Es donde yo, amados, yo como les hablo con mi corazón, es donde yo pienso, ¿me iré a salvar? ¿Será que ustedes se van de aquí y dicen, no, voy a poner en práctica lo que el Espíritu Santo dijo a través del pastor? Voy a cambiar, ya no voy a ser más machista, no voy a gobernar a mi mujer, voy a dejar que ella piense. No voy a hablar con aspereza a mis hijos. ¿Amén? Y entonces Dios dice, wow, el mensaje le llegó, pero yo sigo en lo mismo. ¿De qué me sirve que Dios me use entonces? ¿De qué le sirve a esta copa servirme hoy si más tarde la hago caer y se quiebra? De nada. Le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos. Y Él nos perdona gracias a la intercesión o a la abogacía que hablamos el jueves, que dice Juan, 1 Juan 1:2. Si alguno pecare, ¿qué tenemos? Abogado para con nosotros. Entonces, ya aquí me voy consolando un poquito, hermano. Ya, aquí voy consolando y yo digo, bueno, entonces sí puedo pecar. Porque dice, pero si alguno pecare, entonces sí puedo. Ya, no me está entendiendo, perdón, no me estoy dando a entender. No es que digo, wow, tengo vía libre para pecar, no. Yo estoy diciendo, ya la angustia que me tenía no es tal. Porque quiere decir que como carnal voy a pecar. Y eso lo tengo muy claro. Como carnal voy a fallarle a Dios. Amén. ¿Cuánto le fallan a Dios? Amén. Por eso. Entonces ya yo digo, le pedimos perdón y gracias a la intercesión o abogacía que Jesús hace por nosotros, cuando dice que si alguno pecare, abogado tenemos, yo digo, entonces el asunto no es tan duro. Sí es duro, pero no es tan requete duro. ¿Sí?
Entonces quiere decir que cuando me enojo porque alguien me queda mal con algo que prometió, tengo derecho a hacerlo. Y pequé en ese momento. ¿Ven? ¿Cuántos se enojan cuando alguien les ofrece algo no se lo dan? Uy, ¿ah? No me dieron un carro, nunca me lo dieron, verá que es chucho. Para esto Jesús se sacrificó por nosotros. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Para esto le estamos hablando. Para esto que usted y yo hacemos cotidianamente, que es pecado. Es algo que tenemos en común como seres humanos. Somos pecados, de una o de otra manera. Pero para eso Cristo murió en la cruz. Pero aquí está el signo de pregunta, lo que acabo de leer. En Hebreos 10:26. Pero ¿qué sucede cuando el cristiano, yo le pondría hijo de Dios, pero qué sucede cuando el hijo de Dios peca deliberadamente? Que ya es un pecado diferente. Ya el pecado normal, el pecado que traemos, el pecado de la mentirilla blanca, aunque para mí esa no es, yo creo que esa es bien deliberada también. Pero esa de que a veces, no sé, una chichilla, ¿quién parece chichas aquí? Pase aquí para orar por ustedes. Salchicha. ¿Qué parece así? Que aún aquí en el templo se pone iracundo, ¿verdad? Cualquier cosita. ¿Aló? Entonces podríamos hacer listas de pecados, apartados de pecados, pecados que se cometen ligeramente, que son con los que vivimos diario. ¿Sabe? La tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. ¿A cuántos de hombres aquí les gustan las mujeres? Solo Michael, los demás se desviaron. No, ya, porque ¿cuántos hombres no somos tentados por las mujeres de la calle? El que diga que no es un hipócrita, un mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque es por naturaleza. Es por naturaleza que el hombre le gusta el sexo opuesto. Y el que no le gusta el mismo, peor todavía. ¿Verdad, bonito? Porque yo no puedo, primero no puedo andar así. Porque con el reflejo del agua veo una mujer igual. Hermanos, hay choferes que vamos así, con la esposa a la par, y pasa la mujer bonita. Diga que no. No se hagan tan santos porque así. No nos hagamos santos porque así es. Entonces estamos pecando no deliberadamente, sino una tentación. Ahora, si ya voy solo, buenas, wow, qué madre, qué creación hace el Señor, wow. Te doy mi número y me llamas cualquier cosa. Ahí pequé.
pero todavía no he caído en la tentación. Todavía tengo tiempo de arrepentirme antes de que esa mujer me llame, o yo llamarla. Bueno, yo lo sé. Pero después llega el mensaje: hola, soy yo, Beatriz, ¿te acuerdas? La de aquella esquina. Claro, ¿cómo me voy a acordar? Ay, ma, me cayó mal la natilla, voy para el baño. O el teléfono. Y se sientan media hora en el baño. Ahí está premeditando el pecado. Pero ahí todavía está en la lista de los blandos. Pero el mensaje fue: nos vemos el sábado en tal lado. Sale bravísimo del baño. ¿Qué fue, mi amor? El jefe, que tengo que sacar el sábado. Va creciendo la mentira, hermano. Ay, pobrecito, mi amor, ¿listo pinto? No, yo voy a comprar para ir camino. Y llegó y se fue con Beatriz y consumó esos pecados de muerte. Que habla la Biblia. Muerte espiritual. No quiere decir que si no se arrepienta no va a ser perdonado. Sí, claro que va a ser perdonado. Pero una de las cosas más terribles es que usted no sabe a qué hora se va a morir. Y qué tal que en el momento que esté en ese motel le agarre o motel o cafetal, porque hay hombres tan cochinos que van a un cafetal también. O en un propio carro. Para que pecan barato, que va. Y la mujer que no se da valor. Pero que en ese momento, amada iglesia, esté anotado que tú tienes que morir y mueres ahí, ya no hay sacrificio para ese pecado. Aparte de eso, me estoy adelantando un poquito, no importa, pero aparte de eso, lo hiciste, no te moriste y te saliste con la tuya. Por eso decía David en el Salmo 51: líbrame de los pecados, aún aquellos, ¿sabe cómo era lo correcto escribir? Aún aquellos que tengo escondidos. Porque, y voy a caer mal, pero a mí me pasó mucho, y ruego a Cristo que nunca más me pase. ¿Sabe cuándo confesamos los pecados? Cuando nos descubren. Antes no. Mientras nadie se dé cuenta, usted sigue pecando, feliz. Pero se fue descubierto, alguien lo descubrió y ahora sí, perdón, no vamos a hacer, perdón. También. Pero se lo negaba a usted misma, tal vez. Ajá. Pero uno, amada iglesia, confiesa, por eso debería decir: y también líbrame de los pecados que tengo escondidos. Porque escondemos el pecado, y lo digo, yo, a mí, yo no sé usted, es a mí. Y hasta que no me había descubierto, lo confesé. Porque tenemos esa maña de estar guardando pecados. Y esos son los que se convierten en pecados que hago deliberadamente después del conocimiento de la verdad. Ya no hay sacrificio para ese pecado. Él no ha venido otra vez a morir por esos pecados. Ya Él vino una vez. Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo? Que dejemos de pecar, que saquemos la basura que hay en nuestro corazón, que limpiemos esas gavetas que tenemos. Y oiga que me estoy metiendo, ¿verdad? No creo que yo estoy fuera. Porque los pecados comunes, el pecado común, lo cometemos día con día. Pero el pecado oculto,
es pecado de muerte. Y la Biblia dice que hay pecado de muerte. Y ahorita lo vamos a leer. Pero ¿qué sucede cuando el Hijo de Dios decide pecar deliberadamente? ¿Qué sucede? Número uno, lo que sucede es que empezamos a perder el conocimiento pleno del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando ya muchos de nosotros nos da lo mismo pecar o no pecar, porque amados, vuelve a la tentación, todos somos tentados, y a veces luchamos y a veces perdemos, pero nos volvemos a levantar y decimos: Señor, perdóname, de veras que fui débil, tú sabes. Y yo se lo digo así delante del Espíritu Santo, sé que el Señor valora un esfuerzo de un hijo que reconoce, como el hijo pródigo, que reconoce que en la casa del Padre hay mejores condiciones que las que ofrece el pecado. ¿Ah? De morados no hablemos. Moradas. Bueno, sí, morados no, moradas. Hay muchas moradas. Pero el hijo pródigo reconoció, cuando ya estaba en lo peor, que en la casa de papá había condiciones mejores, que aún sus sirvientes comían mejor. Entonces determinó y decidió decir: yo me levanto de aquí donde estoy y me devuelvo. Y Dios valora esa decisión de un hijo que se arrepiente a ver. Por eso hoy el Espíritu Santo nos está llamando al arrepentimiento. No te está señalando el pecado, no me está señalando el pecado, me está diciendo: hijo mío, arrepiéntete, devuélvete del camino donde estás. Aquí te estoy esperando con un anillo de la reconciliación, te estoy esperando con vestido nuevo, te estoy esperando con calzado nuevo, te estoy esperando para sentir una fiesta. Amén. Aleluya, porque el Padre ama a sus hijos. No importa si el hijo es pecador, no importa si el hijo se anda revolcando con los cerdos y las cerdas. Papá te está esperando. Papá quiere que dejemos de ser mediocres ya. Papá quiere que nos devolvamos. Y no mire el pecado solamente, y ahí tengo todavía la palabra escrita, que Él me la dio y no me ha permitido enseñar de qué tamaño es el pecado. Pero no mires el pecado creyendo que es solamente adulterio o fornicación. Porque para la humanidad, don Roberto, el peor pecado es la sexualidad. Y pecado es pecado. ¿Sí? Enseñando que ofenda al Espíritu de gracia es al Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Es una gran que mata. Ahorita lo vamos a ver por ahí, don Roberto. Si nos da tiempo, si no, el otro domingo. Pero es algo, porque hoy tenemos conmemoración de la cena. Y la prédica está apenas para que pasemos a conmemorar los que verdaderamente queremos dejar lo que estamos haciendo. Yo como pastor, de parte del Espíritu Santo, le doy el consejo ya. Deje ese pecado. ¿Oyó Edgar? Sí, señor. Deje ya la pereza. Deje de mentir. Deje de poner excusas. Y a lo último le voy a leer un verso ahí en Hebreos que lo va a dejar atónito. Pero por ahí no estamos en el último, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué sucede cuando el Hijo de Dios decide pecar deliberadamente? Desprecia el sacrificio de Cristo. Ve por menos el sacrificio de Cristo. Y es que no hay excusa para pecar.
Yo no puedo decir, yo peco porque él peca. Yo no puedo decir, yo hago esto porque ella me hizo esto. No. El mundo habla así. Un clavo saca otro clavo, pero es el mundo. Yo no soy del mundo, yo soy hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando un hijo de Dios peca deliberadamente? Ya teniendo el conocimiento de la verdad, están menospreciando el sacrificio de Cristo, están menospreciando la reconciliación que dice en Romanos 5:10, capítulo 5 de Romanos, dice que Cristo vino a reconciliarnos a usted y a mí. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios, por supuesto. Ahora, la muerte de su hijo. Amén. Ok, pero lo que quería escuchar es: ¿vino a reconciliarnos con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Ah? ¿Ustedes no se han peleado alguna vez como matrimonio? ¿Y ha habido reconciliación? Sí, No me avergüenza. No. Escuche esto. ¿Por qué hay reconciliación? Porque antes hubo pleito, enojo, contienda. Porque antes hubo separación. ¿Por qué Dios viene a través de la muerte de Jesús a reconciliarnos con Él? ¿Por qué? Porque éramos enemigos, lo que Dios habló el domingo anterior. ¿Fue el domingo anterior o el anterior? Enemigos de Dios y amigos del mundo. Nosotros estamos ya constituidos enemigos de Dios. Él viene y nos va a reconciliarnos con Dios. Cuando, ok, si los puedo tomar como ejemplo, sí, ok, son maduros. Se reconcilian porque alguno de los cometió algo feo. Se reconcilian, se perdonan, comienzan a amarse aún más de antes de haberse enojado. Amén. amén. Pero vuelve el otro a caer. ¿Qué hizo? Está menospreciando el perdón del otro. Es lo que usted, salud, es lo que usted y yo hacemos, menospreciamos el perdón de Dios. Menospreciamos que Dios, aleluya, Juan 1:14, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Menospreciamos que Dios, siendo Dios, se hizo un hombre para venir a reconciliarnos con Él mismo. Para decirnos: usted está peleado conmigo, pero yo vengo a ti, quiero reconciliarme contigo. Entonces, cuando ya conociendo todas estas verdades y peco deliberadamente, estoy rechazando esta reconciliación. Amén. Vamos, ahí mismo 10:14 de Hebreos. Vamos a leer 10:10. Del 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, que es lo que se hacía antes de Cristo. Pero, dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. De aquí en adelante, ¿qué dice? De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los... ¿Quiénes son los santificados? Amén. Romanos. Usted lee en Romanos. Dice que Él
nos escogió, que Él nos apartó, que Él nos santificó, que Él nos purificó. Nosotros somos los santificados a causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, cuando pecamos deliberadamente, estamos despreciando a Dios. ¿Cuántos malagradecidos? Muy bien, así yo también. Nos quedan 7 horas todavía. Y ustedes ahí mismo se devuelve, ahí está cerquita, Hebreos 9:26 dice: oiga, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué dice? El pecado. Julio, hermano, ¿para qué fue el sacrificio de Cristo? Para quitar de en medio. ¿A dónde estaba el pecado? En medio de Cristo y de mí. ¿A dónde está el pecado? ¿A dónde está el pecado? En medio de Dios y de mí. En medio de mi salvación y de mí. El pecado se interpone para que yo sea salvo. Y Él está ahí. Y no crean que me da, ay, pequé. No. El pecado de muerte, el pecado de muerte espiritual es el que se maquina y se maquina y se maquina y se le da y se le da hasta que se llega a hacer. Amén. Y aprendemos que su sangre nos limpia, nos quita las manchas de nuestros pecados. Su sacrificio permite que podamos presentarnos ante Dios limpios, sin mancha y santificados. Usted puede leer eso en Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22. El sacrificio de Cristo nos permite presentarnos delante de Dios limpios y santificados. Por eso hablamos cuando vamos a conmemorar la cena del Señor, la última cena que Él tuvo con los apóstoles. Hablamos de que el único requisito en la Biblia bíblico es discernir, porque Pablo dice a los Corintios: pruébese cada uno y discierna. Amén. El segundo requisito acá es ser bautizado, pero ya ese no es bíblico, es un requisito de la congregación, ser bautizado en agua. Pero si el único requisito para conmemorar es discernir, creo que he tomado indignamente la cena un montón de veces. Y es que ahora tal vez puede ser que lo lea en Corintios, pero es que dice que el que toma la cena indignamente lleva enfermedades, sufre enfermedades, y algunos ya duermen, o sea, ya se murieron a causa de haber tomado indignamente. Y yo digo, ¿será que yo, y yo hablo en primera persona, será que no he discernido el cuerpo de Cristo? Y me arrepiento ahí sentado y digo: sí, Señor, perdóname, santo, 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 aleluya, gloria a Dios, ay, virgencita, ayúdame. Como la cena y mañana ando en lo mismo. Por eso es que paso enfermo, por eso es que no hay un cambio en mí, por eso es que no veo la mano de Dios. Le pido y le pido y le pido
pido y no veo la mano de Dios, porque no he discernido el cuerpo de Cristo. Y dice que no es un dicho raro ahí, consuelo de qué, no sé qué, no me acuerdo ahorita qué dice el dicho, pero aquí no estamos para decir dichos, aquí estamos para leer la Biblia. Pero es que a veces nos consolamos nosotros mismos. Ah, no, y tomamos la Biblia, no, esta enfermedad no es para muerte, es para que el nombre de Cristo sea glorificado. Pero ya usted se devolvió a la raíz de esa enfermedad. ¿No será por desobediencia que Dios se la mandó? No, porque Dios no manda enfermedades. Que Dios permita que eso pase, para ver si acaso escudriñamos nuestro cuerpo, escudriñamos nuestra vida espiritual y logramos llegar a la raíz del problema. Mira, para este el micrófono, ¿verdad? Es que ustedes se colgaron. ¿Sabe? Cuando padecemos algo, tenemos que ir a la raíz de ese padecimiento. Usted va al médico y le dice, doctor, vieras que me duele aquí esta parte de atrás, pero montones. Ah, sí, vaya, tienes de 6 veces a la piscina y va para atrás y después se compra esto y ya. ¿Hace eso un médico? ¿Qué hace un médico? ¿Qué le manda? Doctor, me duele aquí. Ajá. Vaya, hágase un ultrasonido, hágase esto y después viene. El médico necesita un diagnóstico para poder mandar el medicamento. Amén. ¿Sabe qué necesitamos para ser sanos? Un diagnóstico para saber de dónde viene esto. Si fue que tomé la cena indignamente. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo. Si la tomo indignamente, enfermedad llegó. ¿Será que no he discernido el cuerpo de Cristo? No me doy cuenta de lo que estamos leyendo hoy, de la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz, y sigo siendo el mismo, burlándome del Evangelio, porque hay gente que se burla del Evangelio. Hay gente que muchas veces está sentado en la silla de los templos o sentada, pero no por su propia voluntad. Eso es burlarse del Evangelio. Hay gente que se va y busca un lugar más cómodo, donde no le hablen la verdad. Eso es burlarse del Evangelio. Amén. Otra pregunta que puse acá. Cuando pecamos intencionalmente, ¿el sacrificio de Cristo nos podrá cubrir? ¿Nos podrá limpiar? ¿Nos podrá presentar ante Dios como santos? ¿Qué opina usted? Si pecamos deliberadamente, ¿sirve el sacrificio de algo para mí? ¿Podrá el Señor Jesucristo ser mi abogado sabiendo que lo hago deliberadamente? ¿Podrá? No. Sansón no lo traigo ahí, pero traigo otro. Pero es un buen ejemplo de Sansón. ¿Podrá un abogado defenderlo a usted? Bueno, por plata sí, ¿verdad? Pero ¿podrá alguien defender? Vamos a ver un ejemplo natural. ¿Podrá un ladrón llegar a su casa? Usted lo ve robando al vecino, le quita, usted lo ve robando y se oye la policía. No es tan bueno, ¿verdad? Y el ladrón dice, uy, Erika, ayúdeme, Erika, escóndame de la policía. ¿Podrá Erika ayudarlo? No creo. Así es Cristo.
¿Usted cree que podrá Cristo ser su abogado delante del Padre y decirle, no papá, es que pobrecito, él es débil? ¿Podrá? No podrá, hermana Silvia, no podrá. La soberanía de Dios, la soberanía de Dios es tal que Él va a decir, lo siento. Así como le quita de ese ladrón, no. Porque si yo lo meto a usted aquí, yo me vuelvo parte suya también. Entonces a mí también me voy a acusar por topadora. Jesús dice, ya yo morí una vez por usted, ya no hay más sacrificio por ese pecado, ya no me voy a sacrificar más, ya lo hice una vez, Rosita, ya. Amén. Entonces no, jamás no podrá. La respuesta a esa pregunta es no, definitivamente. Paso 2, pecar deliberadamente. Primera de Juan 5:16. Yo voy a leer una nueva versión, pero dice parecido. La Biblia nos enseña que hay pecados que son de muerte y otros que no lo son. Primera de Juan capítulo 5, versos 16 y siguientes. Dice así: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué dice? Ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. ¿Por qué? Dice el 17: toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Ahí donde le decía, hay muchos pecados que usted y yo cometemos que no nos va a llevar a la muerte espiritual, porque son pecados, podemos llamarle cotidianos. Eso de que me enojé, tuve un ataquecillo de ira, pero rapidito, ojo, pero voy con el cumplimiento de la palabra. No debo que se ponga el sol sobre mi enojo, porque ya yo me enojo con Michael porque me hizo algo ahí, no me invitó al café, y nada, entonces yo y llega la noche y sigo bravo, y llega otro día y sigo bravo, y hay gente que dura meses y años bravos, enojados, aún con sus propios familiares. Eso sí es pecado, hermano. Con los mismos hermanos de la iglesia. A mí, si usted no me habla, a mí no me importa, yo le hablo, allá usted conmigo. A mí si usted me da la espalda, yo lo persigo y lo abrazo. A mí usted me dice, Dios le bendiga, padre. ¿Cómo? Dios le bendiga, venga, gracias. ¿Qué le pasa? ¿Ah? Allá usted con Dios. Pero hay pecados cotidianos, es la palabra correcta, pecados cotidianos. Por la naturaleza de nosotros los hacemos día con día. Y por eso es que oramos. Y llegamos, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y hacemos toda la oración y casi de último le mentimos a Dios. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Mentiroso muchas veces. Por eso es que todos los días debemos de presentarnos delante de Él a pedir perdón. Porque somos de carne y hueso y pecamos. ¿Cuántas veces se ha enojado con su nieto? Con su hija, con su esposo. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? Muchas. Son pecados cotidianos, no son de muerte. Pero el pecado que se hace deliberadamente, ese sí es pecado de muerte. Entendiendo lo que significa el pecado y lo que nos enseña Dios en su palabra, hay diferentes tipos de pecado. Los hay, y aquí comencé a notar, los hay de ignorancia, aquellos que se cometen porque no se sabe que son pecados. Los hijos de Dios, durante nuestro crecimiento espiritual, cometemos muchos pecados de estos, porque estamos en un proceso de aprendizaje y de comprensión de la palabra.
y no sabemos o no comprendemos que ciertas cosas que practicamos son pecaminosas. Inclusive podemos tener creencias o doctrinas que son incorrectas, pero de todo eso nos iremos deshaciendo a medida que aprendemos y maduramos espiritualmente. Amén. ¿Cuánto lo creen? Por eso dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ahí mismo en Hebreos, capítulo 5, versos 13 y 14, habla esto que le acabo de leer y dice así: y de todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿A dónde? En el discernimiento del bien y del mal. ¿A qué somos llamados usted y yo entonces? ¿A quedarnos enanos? A crecer espiritualmente. ¿Ve que pecamos cuando somos jovencitos en el Evangelio? Cuando somos jóvenes, cuando a usted le dicen que fumar es pecado, usted fuma. Cuando a usted no le enseñan que mentir es pecado, usted miente. Pero usted llega a la escuela y ya desde la escuela comienzan a enseñarte que el mentir es pecado, o por lo menos no le dicen que es pecado. ¿Qué le dicen? Que mentir es malo. Entonces usted va aprendiendo poco a poco. Cuando usted viene a una congregación por su propia convicción, usted comienza a escuchar la palabra de Dios, la verdad escrita por Dios, usted comienza a crecer espiritualmente. Entonces, los pecados que cometió, ¿qué empieza a hacer? A dejar de cometerlos. Y ya se vuelven ocasionales. Ya usted no puede ser el mismo chichoso que era hace, ¿cuánto, Bernal? 7 años. Bernal no es el mismo mentiroso, porque le encantaba mentir. No es cierto. No es cierto. Así que nosotros. Bernal no es el mismo. Yo no soy el mismo hace 20 años. No sé si me voy a entender. ¿Eres el mismo? ¿Eres la misma que cuando empezaste? Fracasaste. Si no eres el mismo y no eres la misma, o si eres el mismo o la misma, fracasaste. Porque tu temperamento debe de haber cambiado radicalmente. Ya no te puedes mover de lo que haces para Dios, cualquier señalamiento o cualquier pregunta o cualquier petición. No, lo siento. Nosotros, los hijos de Dios, somos formados por Dios. Amén. Amén. ¿Saben, amada iglesia? Para que el pastor Edgar esté hoy acá, tuvo que ser formado. Y formado de verdad. No como la formación que le hemos dado a usted, que ha sido blandita, lechita. No. A nosotros nos formaron, yo no sé si militarmente o no, yo no sé si bueno o malo, pero yo sé que estoy bien formado. Porque a mí no me va a mover una palabra de nadie. Porque yo supe, amada iglesia, y se lo vuelvo a repetir para que lo recuerde, yo supe lo que fue servir en una congregación, Julito, y cambiar un bombillo de lugar para que alumbrara mejor a la gente que venía, y supe lo que fue el encargado o encargada de esa congregación llegar y preguntar, ¿quién cambió ese bombillo? Y yo todo sapo, todo feliz, como un cristiano feliz, yo. ¿Y a usted qué le dijo? Hágame poner una por donde estaba. Pero nada, se cae. ¿Qué le parece? ¿Qué hace usted? ¿Qué hice yo? Sí, señora. Sí, señor. Fue y le puse, hermano. Por allá veo un metecarbón. ¿Qué está haciendo? No le haga caso, esa mujer está loca. Le digo, no, esa mujer es la autoridad.
En una convención, en una convención de 500 personas, los servidores teníamos que llegar, Eriquita, 2 horas antes. Empezaba a las 9, los servidores teníamos que estar, ni siquiera teníamos que estar 2 horas antes. Y a trabajar, a acomodar y todo, y tienen las charlas y jale agua, como hace la hermana Agüita Palocho, y anoche la sentaba en la parte. Pasa Agüita, por favor. Y corriendo, y llega la hora de la cena a las 6 de la tarde. ¿Qué cree que hace uno? Fila para ir a comer. Hice la fila como de 300 y me faltaban 3 para llegar. Y llegó la pastora y me dijo, ¿qué está haciendo? Le digo, voy a comer, vaya a ser el último. Y una hermana muy bondadosa le dice, pastora, pero él viene haciendo fila desde atrás, usted no se meta. Yo a él lo estoy formando. ¿Usted qué haría? Conociéndolo. Por favor. Es lo que acabo de leer. A mí, Manuel, por lo menos lo ha dicho, casi que lo he comprobado, Manuel, y lo he probado también, te lo confieso, Manuel. Pero Manuel ha dicho aquí, y me lo ha dicho a mí frente a frente, me ha dicho, yo, pastor, ya y si no me ponen a servir, pues si usted me dice que no sirva, no sirva, pero irme a la iglesia de la congregación no creo. Porque tengo establecido por el Espíritu Santo que este es mi lugar. 5 años, ¿no? 5, 6. Y ahí está. Pero la madurez espiritual es la que no nos deja movernos de donde Dios nos puso. Ya aquí no estamos para leche. ¿Cuánto están para leche aquí? No somos de los que retrocedemos. No, jamás. Por ahí viene también. No somos de los que retrocedemos. Ya no parece pegado del barrio. Patinando, Manuel. Patinando a veces, ¿verdad? Patinando. Pero vamos para adelante. Porque es mejor. Yo prefiero, o yo preferí en aquellos años que esa pastora o ese pastor me hablara así como tenía que hablarme y ser lo que soy hoy, maduro en el Evangelio, a que me hubiera andado chineando y todavía no hubiera crecido nada. Y todavía fuera el mismo delicado de siempre. La misma delicada. No me pueden decir nada porque ya. Faltan 6 horas. Pero que decía, es que yo la tenía ahí grabada, la palabra. Primera Juan 1, del 8 al 10 lo puede leer. Hay pecados ocasionales o inesperados. Este tipo de pecados son aquellos que cometemos bajo circunstancias inesperadas. ¿Quién ha pecado así inesperadamente? Sí. Mentirosa. Pecados inesperados. Mentiras inesperadas. Ante una situación decimos una mentira. Oye, mire, aquí lo escribí. Ante una situación decimos una mentira. O nos enojamos y perdemos la compostura, o cometemos una acción indebida. No fue intencional, sino que caímos. Son pecados involuntarios. Ya siento como que el alma mía, por no la mitad, está salva. ¿Hasta aquí te voy? Vamos a ver al final si llego salvo o no. Salvo siempre salvo, de los citas. Pero, y aquí está lo difícil, pero, Brian, cuando usted lea la Biblia y dice cosas muy lindas, y después dice, pero, después del pero lo que vale, hermano. Pero hay pecados de muerte que son aquellos que se hacen intencionalmente. Cuando estamos claros que no debemos hacerlo y lo hacemos. Tenemos la oportunidad de evitarlo, de rechazarnos y no lo hacemos, sino que lo cometemos voluntariamente. Vuelvo a la tentación.
Tengo la oportunidad de rechazar el pecado y no lo rechazo. Como un señor de 60 años, así como yo sé que no soy feo, aunque usted no lo diga, yo soy bonito. El espejo no miente. Pero como un señor de 60 años, una muchacha de 20 le va a dar pelota. ¿Eso es el diablo? Bueno, de 20 es una chiquita. Póngale de 35, es una jovencita. ¿Cómo una jovencita le va a dar pelota a un señor de 60 años? Es el diablo. Entonces yo tengo el poder de discernir, Randall, y de rechazar. Pero si no lo rechazo, porque lo acabo de leer, pero hay pecados de muerte que son aquellos que se hacen intencionalmente cuando estamos claros que no debemos hacerlo y lo hacemos. Vamos a ver. ¿Cuántos han estado claros que no tienen que hacerlo y lo hacen? A los que no levantan la mano, pasen para prender todas las candelas que tengo. Sé que no tengo que hacer esto. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Eso es como aquel que le dice al doctor: usted tiene el colesterol al tope. Y le pone un plato de chicharrones de panza. Y dice: esto es malo. Esto es malo. Esto es malo. ¡Qué rico lo malo! ¿Sí o no? ¿A cuánto le va a pasar? ¿Sabe? Y después he terminado llorando. Ya no hablo de chicharrón, hablo de pecado. Después he terminado llorando: Señor, ¿por qué no pude? ¿Por qué no pude, Señor? No es que tú eres mi fortaleza. Y él me dice: ¿y no es que usted tiene que estar sometido a mí? No es que usted que levanta mi cabeza. Y no es que usted tiene que vivir bajo mi abrigo. Y me dice: ¿sabes por qué caíste? Porque te separaste. Oiga, amada iglesia, tengo una analogía del diablo, ¿verdad? Ah, qué bueno. Tengo una analogía de Satanás. La iglesia es como un truchero. ¿Saben qué es un truchero? Un estanque lleno de truchas. Eso es un truchero. Y están con hambre las truchas. Como mucho cristiano está con hambre de pecar. Y la analogía es esta: Satanás tira la puerta. ¿Me dio a entender, no? Satanás tira la puerta. ¿Y sabe cómo muere esa trucha? Cocinada, asada. ¿Qué analogía es? Qué analogía más linda, ¿verdad? Satanás es el pescador también. Él quiere pescar tu alma. Pero ¿sabe la cosa? Imagínese usted el truchero, pero sin hambre. Porque está satisfecho, porque está lleno. Porque su hambre es de qué? ¿Hambre de qué? ¿Sed de qué? Cuando usted esté satisfecho de eso, Satanás puede tirar la cuerda como una chiquita de 15, de 20, de 30 o una señora de 40. Y usted dice: esa cuerda no es para mí. Esa cuerda no es para mí. Que salte otra trucha. Esta está satisfecha con Cristo en el corazón. Amén. Que pase el próximo. Qué pena me da. Pobre de que vendrá. ¿Por qué se ríe? ¿Qué es una canción o algo? ¿Ah?
¿Sabe cuál es la trucha que más come? La que está más sedienta, y es la que primera cae en la trampa. Hay otras muy bandidas y son las más grandes. ¿Quién es de los trucheros? Las más grandotas no caen tan fáciles. Somos aquellos que lo resistimos. Pero a la postre, si estamos en el truchero, caemos. Sálgase del truchero, amada iglesia. Sálgase del deseo de estar pecando. Algunas versiones de la palabra de Dios dice, ese mismo verso 10:26, esta dice así: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente. Qué bonita la palabra, ¿verdad? En lugar de deliberadamente pusimos obstinadamente. Que ya me mandaron los chiquitos, ya me están sacando, Obstinadamente ya no hay sacrificio por los pecados. Esta otra dice, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El texto quiere decir, si conociendo la verdad, continuamos pecando. Amén. Vamos a dejar aquí la prédica porque vamos a conmemorar la cena. El otro domingo termino. Todavía quedan varias horas. Sí, claro. Pero solamente quiero decir esto. O recordarle, amada iglesia, la famosa frase, todos somos pecadores, es muy cierta. Es muy cierta, todos. Y ninguno en este planeta Tierra, ni aún nadie está libre de pecado. Y el mismo Jesús lo dijo cuando le llevaron a aquella mujer adúltera para matarla a pedradas. ¿Cuál fue la frase que usó Jesús? El que esté libre ¿de qué? De pecado, que tire la primera piedra. Entonces nosotros, ninguno de nosotros estamos libres de pecado, pero sí somos libres del pecado. ¿Me voy a entender? Somos libres del pecado por el sacrificio de Cristo. Es por eso, es muy necesario que a partir de hoy, amada iglesia, comencemos a discernir el cuerpo de Cristo. Comencemos a valorar el sacrificio de Cristo. Amén. Amén. Un día orando le dije a mi Señor: